El suceso histórico que te vengo a narrar en esta ocasión se trata de uno que sin lugar a dudas, que por todos los elementos que lo componen, entra realmente en uno de los sucesos más horribles, crueles y despiadados, que se han cometido en la historia de la humanidad. La más vil degradación de cuán bajo ha caído la humanidad, se puede ver retratado en esta historia y con el paso de los años lo único que ha pasado es que esa maldad se ha ido multiplicando hasta alcanzar niveles que nadie al principio, en que todo era orden y armonía en la humanidad, pensó que podríamos caer de esa manera tan inhumana. Pero vamos de inmediato a desglosar lo que sucedió. Esta trágica historia empezó con la infidelidad de la concubina de un levita hebreo. Veamos lo que dice en el libro de Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Jueces 19:1. Pasemos a explicar algunos conceptos para poder entender mejor la historia. Un levita era una persona que pertenecía al grupo de aquellos hebreos que se dedicaban a la labor del templo, o sea, a celebrar y dirigir las ceremonias religiosas y los sacrificios de expiación y de otras índoles. Aquí se nos dice que él tomó como mujer a una concubina. La concubina no tenía el mismo estatus de la esposa y en aquellos tiempos, por costumbre y dureza de corazón, estaba estipulado que se hiciera. Muchos hombres de la Biblia tuvieron concubinas, entre ellos, Moisés, Abraham, y los reyes, eran los que más tenían, ya que llenaban sus harenes de ellas y de sus esposas. Sería muy pertinente aclarar aquí una cosa importante, para evitar confusiones al respecto de esto. El Nuevo Testamento pone en claro que desde el principio, el plan de Dios era de un hombre y una mujer estuvieran unidos en una sola carne para siempre, Mateo 19. 4-6, y cada hombre debe ser un hombre de una sola, Timoteo 3:2. Otra cosa que nos mostrará la causa fundamental de todo lo que pasó es esta: en esos días no había rey en Israel, o sea, la anarquía había ganado mucho terreno porque muchos vivían por su cuenta, sin miedo a las consecuencias de sus malas acciones, ya que no había un líder que los guiara. Ellos habían abandonado la teocracia del Dios que los fundó como nación, habían roto todo vínculo con sus leyes morales, de comunidad y cívica y eran los tiempos en que cada quien hacía como mejor le pareciera. Así que con esto aclarado, continuemos con la narración. Y su concubina le fue infiel, y se fue de la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado, y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Jueces 19, 2-4. Aquí encontramos lo que le dio inicios a la cadena de sucesos desafortunados que van a continuar. Algo que hace contraste con toda la perversidad que venía en camino, es el deseo del corazón de este levita de perdonar a la mujer que le fue infiel e ir tras ella para retornarla al hogar que abandonó. Así que hace el viaje, desde las montañas de Efraín hasta Belén de Judea, donde vivía el padre de la mujer. El padre lo recibió contento. No siempre pasaba que un padre de una mujer que hubiese sido infiel recibiera la buena noticia de que había sido perdonada y buscada por su esposo. Veamos ahora otro eslabón de esta cadena de eventos fatídicos. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo: «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: «Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón». Y se levantó el varón para irse, pero insistió en su sueño, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: «Conforta ahora tu corazón, y guarda hasta que decline el día». Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces, el padre de la joven, le dijo: «He aquí ya el día declina para anochecer,
te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. A la verdad que el padre de la mujer se sentía bien cómodo y contento con su hija y esposo en su casa. Él estaba dándole fiel cumplimiento al mandato de hospitalidad que el Dios de los hebreos les había encargado, pero lamentablemente en su afán de eternos, también encontramos otro paso hacia la desgracia que se avecinaba. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jesús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados, y su concubina. Ellos nunca debieron salir en horas tan tarde a recorrer caminos tan peligrosos y más en aquellos tiempos en que cada quien andaba por su cuenta en aquellas tierras, sin Dios ni sin rey. Veamos lo que nos sigue contando este relato y así seguir el hilo de acontecimientos. Y estando ya junto a Jesús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabia. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Rama. Pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Jueces 19, 11-15. Ya con la noche casi encima de ellos, decidieron no posar en ninguna ciudad extranjera por temor, sino que lo harían en una ciudad israelita, así que prosiguieron su camino hacia Gabaa, pero ya en pura noche. Nadie quiso recibirlos, violando con esta aptitud, en aquella ciudad, el mandamiento de hospitalidad que debían cumplir con los visitantes. Finalmente se encuentran con un conocido de las montañas de Efraín y este cordialmente les ofrece hospedaje. Ahora sí, prepárense porque esta historia va a entrar a su fase más oscura. Recomiendo que no vean esta parte con sus hijos menores, luego pueden explicarles con las palabras adecuadas y sabia esta parte que sigue, si lo consideran necesario. Pero cuando estaban gozosos, el aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Jueces 19-22. La depravación de estas personas no conocía límites ni temor alguno de castigo. Recuerden que ellos habían preferido no entrar en ciudades extranjeras por temor, sin embargo habían entrado a una ciudad israelita entre los que habían habitantes que eran tan perversos y viviles como los de Sodoma y Gomorra. Veamos lo que sigue. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Jueces, capítulo 19, versículo del 23 al 25. A la verdad que este tipo de eventos mucha gente podría pensar que no debería estar en la narración bíblica, mas Dios quiso que así fuera, para que la gente entienda que el corazón del ser humano está torcido desde el mismo momento que cayó en la desobediencia. Esto es para que veamos hasta dónde puede llegar el ser humano si no toma en cuenta a Dios y sus mandamientos. Fíjense en la petición, esto es casi un retrato, con pocas variaciones de lo que pasó con Lot y sus hijas, solo que aquí no pretendían practicar la sodomía. Es aquí, que igual como hizo Lot en Sodoma, el dueño de la casa, quien les había dado hospitalidad, les ofreció a su propia hija, no a la concubina del invitado, para que hicieran con ella cuanto quisiera. He aquí otro principio de la hospitalidad que ellos debían obedecer, proteger y defender a sus huéspedes. Ahora que quede claro, que defender a un huésped no incluía sacrificar a su propia hija, no era algo que Dios deseaba que se hiciera. Sigamos viendo que sigue. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó,
y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Jueces capítulo 19, versos del 25 al 26. Insólito y desconcertante es lo que vemos aquí. Cualquiera que está viendo este relato de la historia, en este día, con un suceso bíblico y que no conozca esta historia y no la haya profundizado, se esperaría que los acontecimientos siguieran con opciones como estas. Que el dueño de la casa jamás pensara en entrega a su hija, o que valientemente los hombres contra todo pronósticos defendieran a las damas, o que el levita decidiera por seguridad de su hospedador y su hija, salir voluntariamente de la casa y enfrentar la situación y cosas así, pero que el levita decidiera cobardemente sacar a su mujer y entregarla, eso es algo que deja sorprendido a cualquiera. Recuerden cómo él la supo perdonar cuando ella le fue infiel en los montes de Efraín, y fue a buscar al Belén de Judá, donde su padre. Él mostró un bello afecto en aquella ocasión, pero este giro, de entregársela a esos viles habitantes para que la abusaran, como ellos lo hicieron y el quedarse de brazos cruzados, es algo inaceptable. Pero vamos a seguir con este triste y cruel relato hasta el final a ver cómo concluye. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate, y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considere esto, tomad consejo, y hablad. La pobre mujer, abusada sexualmente por una turba de gente inicua, sin afectos humanos y cero temor de Dios, aún en su grave estado, no se sabe de qué distancia había intentado regresar a la casa donde estaba su esposo. Este, al disponerse a irse, se la encontró al frente de la puerta y las únicas palabras que recoge la Biblia en esta historia que él dijo en esta ocasión fueron, levántate y vámonos. Estas dos cortas palabras muestran cuán poco aprecio tenía él ya por su mujer, algo totalmente opuesto de lo que le impulsó al principio de todo esto, que lo hizo perdonarla e ir a buscarla. Y aquí el clímax y final de la historia. Cuéntanos con un comentario tu impresión sobre este relato de la historia. Conocimiento y cultura para todos.